la demografía es el estudio de las poblaciones. Los tres pilares son la fecundidad, la mortalidad y las migraciones, ¿no? Que son los que le dan forma, se dicen más nacimientos. Sabemos que estamos como en un proceso de envejecimiento más bien de las poblaciones, ¿no? Cada vez menos natalidad, menos fecundidad, menos niños. Digo, nuestras abuelas tuvieron capaz 5 hijos, nuestras madres 2 y nosotras 1 o 0. Y mayores expectativas de vida. Mayor expectativa de vida y, bueno, las migraciones son como lo más... con lo que tiene más incertidumbre, ¿no? Dentro de este campo. Que está muy en debate últimamente, incluso hasta con cuestiones económicas, como por ejemplo a los extranjeros cobrarle las hospitalizaciones o las atenciones médicas o no. Hasta ahora no se les cobraba. Exacto. Podemos decir que el motivo principal por el que una persona o una familia se moviliza de su lugar de origen es el económico, es para buscar un mejor trabajo, un mejor bienestar para ellos o para su familia, y para su familia muchos saben que mandan remesas, ¿no? Mandan el poco dinero que ganan en el lugar de destino a sus familias donde dejaron. Y el segundo motivo que está creciendo bastante es el del cambio climático, ¿no? Personas que tienen que salir de su ciudad porque o se ha inundado, se ha incendiado. ¿Y el político aflojó un poco? Sí, con menos. La desaparición de los golpes militares, digo, porque... Menos, pero también cuando hay guerras, también, ¿no? Hemos estado viendo los últimos sirios que vinieron a Salta, también es un factor. Bueno, nos metemos en la economía y particularmente, ¿qué cosas te sorprendieron de esta encuesta de Subani Córdoba? Bueno, capaz antes, porque ahí me quedó algo picando, y es que en la Argentina solamente el 3% de la población son migrantes. Ah, bien, solamente me gusta el 3%. Eso. Entonces yo a veces pienso, bueno, ¿resolveríamos nuestros problemas cobrándoles los servicios? ¿O resolveríamos el problema diciendo, bueno, que no haya migrantes? Y creería que no, ¿no? Los problemas en la Argentina son bastante mayores, como a veces me parece que son como el chivo expiatorio, ¿no? El grupo de migrantes. Esto es muy interesante porque uno dice, che, ¿y cuánto nos ahorramos? Yo recuerdo incluso cuando esto se discutió en la gestión de Urtubey, que ya en algún momento había pasado un problema con Bolivia, con algunas personas que no fueron bien atendidas y qué sé yo, y en definitiva, cuando se pusieron a hacer los números, decía, che, los números no significan tanto, y ahora con esto de que SAN dice que le van a cobrar, tampoco hay información respecto de cuánto representan números eso, ¿no? Sí. Y hay una cuestión ideológica jodida detrás. Sin duda, es como esto, ¿no? Buscar la solución que realmente no va a ser una solución. Sí, suena injusto cuando uno se entera de que hay algún argentino que va a Bolivia y no es bien atendido y acá pasa lo contrario. Entonces apelamos a esos convenios de reciprocidad donde realmente, independientemente del lugar en el que uno esté, sus derechos sean satisfechos, ¿no? A la salud, a que una mamá pueda atender a su hijo. Digo, seguramente en la Argentina hay mejor sistema de salud y por eso una madre decide venir a tener un hijo acá o a venir a atenderse acá. Bueno, sí es para pensar si ese realmente es el origen del déficit, de los problemas que tenemos a nivel país, ¿verdad? Bueno, yendo entonces a la encuesta de Subani Córdoba, podemos comenzar a ver algunas placas, porque esta encuesta ha tratado también de medir lo que es la temperatura en la opinión pública respecto a la marcha de la economía en el país. Y el comentario que vos tuviste que realizar es justamente desde tu perfil de economista. En términos generales, por ejemplo, acá pasamos algunas de las preguntas y cómo responde la gente. Y en esto es si la gente considera que la situación económica del país y la suya, de qué manera van a estar dentro de un año, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos generales en lo económico que has encontrado en esa encuesta? Bueno, justamente como conversábamos, lo que se ve es que el grueso de los encuestados, y podemos atribuírselo al grueso de los electores, no, perdón, a los votantes, a quienes emitieron su voto, es que realmente
no creyeron que iban a ser afectados o impactados por las políticas de ajuste que se preveían antes de la asunción del actual presidente. Lo que vemos es esto, ¿no? Es que las personas creen que ellos van a estar bien, aunque la situación en general iba a empeorar. Creo que también tiene que ver con la promoción de este espíritu individualista, ¿no? Del sálvese quien pueda, del yo voy a estar bien independientemente de lo que le pase al resto. Sin embargo, progresivamente estamos viendo cómo las políticas económicas que lleva adelante este gobierno afecta a buena parte de la población. Por un lado, socavando los ingresos principales de las familias, de los trabajadores, que son los salarios, por aumento de inflación y por congelamiento prácticamente de los sueldos. Y hay algo que todavía no lo estamos viendo en datos, pero sí lo estamos percibiendo, y hay ya algunas referencias de el aumento de los despidos. Entonces, no solamente congelar el salario, sino quedarse sin trabajo en un momento en el que es muy difícil encontrar uno. Con un antecedente interesante, no están homologando aumentos de sueldo que estén por encima de un parámetro que el propio gobierno ha fijado. Bueno, en eso también es interesante ver la discrecionalidad que hay en tema salarial. Si bien en parte yo concuerdo con la vicepresidenta en que necesitamos un cuerpo de legisladores bien pagos para que todos tengamos la posibilidad de serlo y que podamos realmente tomar esa responsabilidad, que es muy grande, la responsabilidad que le atribuimos al Congreso, a los legisladores provinciales y también municipales. Entonces es necesario que estén bien pagos, pero también como el ciudadano de a pie puede ver ese doble discurso, cuando al grueso de los trabajadores no se le está aumentando el sueldo, mientras que al funcionario político había fuertes intenciones, de hecho se lo hizo y luego se echó para atrás, con esos aumentos, ¿no?, tan importantes. Ahora, por ejemplo, algunas de las respuestas, ¿no?, orientan a entender que la gente percibe que el ajuste no se está haciendo con la política, sino que los estamos haciendo todos. Exactamente, o sea, ya hay, si bien se creía que no nos iba a afectar a todos, o muchos creían que no iban a estar afectados, ya sí hay 7 de cada 10 de los que respondieron a la encuesta dicen estar peor. Sin embargo, también esto se enlaza a un 40% de las personas que votaron al presidente que todavía creen que el sacrificio nos va a llevar a un buen puerto. Exactamente. Entonces, todavía hay un grupo de votantes que están pensando que esto, bueno, nos va a llevar a un mejor lugar, aunque ya se sienten una afectados. Percepción de la economía complicada, pero hay como un horizonte que no es afectado por todavía por esa visión. Y las expectativas negativa, son ¿no?, fundamentales en la economía, ¿no? Lo que proyecte el consumidor, lo que proyecte las empresas, es lo que realmente mueve lo que uno va a hacer. Si va a comprar un electrodoméstico o no, si por ahí tiene algún ahorro y va a cambiar el auto, o prefiere atesorarlo y esperar. Entonces, esta economía se va enfriando por esas expectativas. Sin embargo, hay muchos que, aunque se sienten ajustados, todavía creen que esto va a mejorar. Yo decía los otros días que no tengo duda que la inflación la va a controlar. Es decir, ahora, es muy probable que el costo que se pague para controlar esa inflación sea verdaderamente alto, porque la propuesta es que caiga el consumo. Va a llegar un momento en que vamos a tener una caída de la actividad económica y nos vamos a quedar sin consumidores, y sin consumidores no hay mercado. Eso ya está pasando, Néstor. Sabemos que Asindar paralizó sus plantas de producción, sabemos que hay alrededor de un 15% de pymes en Salta que ya han cerrado. Multipliquemos eso por la cantidad de trabajadores que se quedan sin un sueldo. Esto mismo, la incertidumbre, por ahí el que tiene un ahorro no lo termina poniendo en el mercado, sino que se resguarda. Entonces,
hay un movimiento al enfriamiento de la economía, sin duda. Entonces, obviamente van a bajar los precios, pero es difícil sostener también eso, porque, como dicen ahora, están pisando la caja, ¿no? Hay organismos que todavía no tienen su cabeza, su coordinación, entonces no están ejecutando. Tengo el dato, por ejemplo, del presupuesto de ciencia y técnica, que solamente se ha ejecutado el 2% y ya vamos a un cuarto del mes. Entonces, en algún momento, si queremos tener un país que esté en funcionamiento, pues bueno, hay que ponerlo en marcha, ¿no? ¿La recuperación en B corta tiene algo de sustento o no? Y es bastante difícil verlo, porque ¿en cuánto tiempo podemos pensar que las pymes que están cerrando ahora vuelvan a abrir? Que las personas que se queden sin trabajo ahora lo consigan, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que están dinamizando la economía? Y muy pocos. Podemos hablar quizá de la minería, con un aporte, con una contribución al empleo todavía bastante incipiente, y pasamos de hablar de la economía del conocimiento, del software, del desarrollo tecnológico, a hablar de cuidar el trabajo, nada más. Entonces, seguramente va a llegar esa recuperación, pero nos va a llevar mucho tiempo. Particularmente la otra variable que se está pensando mucho y que puede ser un gran aporte de dólares, así entre comillas, porque la gran expectativa está en eso, es el sector agropecuario, que tampoco genera gran cantidad de mano de obra, porque además hay como una propuesta, es producir grano y exportar grano, no industrialicé. Bueno, para mí también es una deuda esta planificación, esta matriz productiva que queremos de nuestro país, ¿no? Lo que se percibe es esto, o sea, es volver a la primarización de la economía, en lugar del valor agregado, en lugar de la generación de trabajo, en pensar, bueno, cuáles son los sectores que realmente emplean mano de obra, y también cómo pensar estos sectores que empleen mano de obra de baja calificación, ¿no? Que es este sector siempre postergado, siempre en trabajo precario, en trabajo informal. Eso es como que yo veo un gobierno muy concentrado en la cuestión financiera quizá, y no en la economía real.